nosotros imágenes circulares, nos hubiéramos acostumbrado, o sea, nosotros luego de 100 años, 150 años, sería normal ir a ver el cine y fuera una pantalla circular, para nosotros fuera normal. Por más de que la pintura ya también era rectangular, o sea, las primeras encuentros con las imágenes y todo. Pero es una cuestión de economía, pues, de economía del espacio. Una imagen así es súper difícil de meter en un rectángulo. Entonces cuando la meten, o sea, la tienen que comprimir. Por eso el resultante de una imagen de un 14 milímetros o de un 12 o de un 8 milímetros es que si hay unas columnas, las columnas están como dobladas. ¿Han visto esas imágenes? ¿Por qué se doblan? Porque es que el trabajo de meter esa imagen tan amplia en un rectángulo hace que ella algo tenga que sufrir, y lo que sufre son las líneas rectas. Entonces lo metes y entonces te queda todo medio, deforma un poco la imagen, que después mientras más al borde, más deformada. Entonces lo que suele hacer la gente es que finalmente después cambias la proporción y utilizas esto, que no quiere decir que no va a estar deformado, pero mientras más cerca al centro, la deformación se nota menos. Entonces, por ejemplo, cuando yo uso el lente 14 milímetros, yo le quito proporción a mi sensor de 35 y yo trabajo como si fuera una APS-C, porque la APS-C me está eliminando la parte más aberrada del lente, o sea, las esquinas inferiores donde la curva se nota más. Entonces, si yo le quito esta porción de la imagen, porque yo le puedo decir a mi sensor que me desactive la parte inferior y superior, entonces yo me quedo con la amplitud del lente, pero le reduzco bastante la deformación. Pues. Entonces, el 14 milímetros, tú podrías estar aquí y no solamente aparecería él completo, sino que aparecerías tú y aparecería ella. Pero de ahí en adelante, entonces, mientras más larga es el milimetraje, o sea, ya cuando entramos en los lentes regulares, con un 24 milímetros yo tendría desde la cintura hasta aquí. Si yo quisiera lograr eso con un 35, como desde aquí. Si quiero lograrlo con un 50, desde aquí. La misma exacta cantidad de cuerpo de él. 70, 85 y así para atrás. Cada vez que el milimetraje va... Porque ¿qué es lo que pasaría? Si yo estoy en el mismo lugar y estoy 24, lo tengo a él completo. 35 lo tengo hasta la canilla. 50 lo tengo hasta las rodillas, 70 los pectorales, 85 su cara. O sea, es zoom, pues me voy acercando. Pero si quiero mantener la misma cosa, como de entre el 35 y el 50, ahora el 50 está más cerca, pero yo quiero lograr lo mismo que lograba con el 35, entonces cambio, me alejo y logro lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no siempre tenemos todos los lentes que queremos, por eso nos tenemos que mover, y a veces lo que pasa es que no nos podemos mover porque, no sé, hay un vacío atrás, hay una pared, ahí está la autopista. Entonces por eso es que existen diferentes tipos de lentes, porque yo aquí necesito que verte el cuerpo entero, pero si yo tengo un 70 milímetros yo necesito 10 metros, pero no los tengo. Entonces por eso inventaron un lente que era, bueno, vas a ver más información con menos distancia. Porque no siempre yo puedo tener a mi favor los 10 metros que necesito para que un 85 milímetros me dé un plano entero. ¿Sí? O sea, si la cámara es APS-C, me tengo que poner un lente para APS-C. Hay lentes que son APS-C y hay lentes que son 35 milímetros. La mayoría de los que uno, sí, full frame, o sea, lo que se conoce por full frame es 35 milímetros completo, o sea, la proporción completa. La mayoría de los lentes que andan por ahí son siempre casi todos de 35 milímetros. Casi no hay lentes APS-C. Entonces, cada vez que tú te encuentres con que estás en una cámara trabajando con APS-C, tú sabes que tienes que hacer el factor de reconversión y saber que un 50 va a ser un 70 y así sucesivamente. No es tanto problema porque te adaptas, pues. Lo que tienes es que más o menos saber para ahorrarte tiempo, pero te terminas por adaptar. Finalmente es la misma proporción.
O sea, vas a tener la misma imagen. Pero vas a necesitar más distancia para lograr lo que hubieras logrado con uno de 35 minutos. ¿Qué hora es? 1/4 para las 5. Ok, bueno, toda la clase se pueden preguntar. ¿Alguna más? Algo que les haya... Preguntas que no sean de las guías, preguntas que digan cómo se logra tal cosa. O sea, preguntas que les ayuden a entender no cómo lograr un efecto en particular, sino que a partir de esa pregunta ustedes puedan ir construyendo, cónchale, entonces si eso es así, es que esto, por eso esto funciona asado. O sea, ¿alguna otra cosa? Ajá. ¿Tienes que ir? Dale, pues. Perdón, que no, empieza otra vez. Yo compré Ajá. pero esas luces no son profesionales. Ok. Luces son unos faros LED Ajá. de 100 watts Sí. y uno de 200. Y estoy grabando ahorita un podcast, pero esas luces ya se habían usado con cámara, yo no sé cámara, pero o sea, no sale bien. Sí. Ahora estoy grabando con teléfono, entonces se ve. La diferencia de frecuencia. Sí, se ve unas líneas y no creo que haya sentido la solución. O sea, si no estás en una máquina, en un aparato al que puedas cambiarle la frecuencia del shooter, o sea, si no puedes cambiarle la frecuencia del shooter en el celular, que normalmente sí, en cualquier celular, o sea, se la podrías cambiar. O sea, la solución está ahí. Agarra el shooter y muévelo hasta que tú veas que por lo menos se disminuye. Porque lo que pasa con la mayor parte de las luces, las electrónicas sobre todo, o las eléctricas estas, o los LEDs, es que en verdad no es luz continua. Es solamente una luz muy rápida, o sea, como flashazos, pero muy rápido. El cerebro humano recompone los vacíos donde no esté, o no los alcanza a ver. Pero la máquina sí. Entonces, ¿cuál es el problema, igual que hablábamos la clase pasada, de por qué aparecen las rayas cuando uno graba un televisor? La información que lanza un televisor tampoco es continua. Él es solo una ráfaga, como una metralleta de imágenes que van siempre al mismo píxel. Y además hay una línea, o sea, el televisor construye la imagen por barrido. O sea, si la pantalla del televisor son una serie de píxeles, ella no manda información a todos los píxeles al mismo tiempo. Ella tiene una barra y ella hace así: sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, a una velocidad tal que tú ves una imagen continua. Pero él está on, off, on, off, on, off, on, off, y él va, sube y baja, y sube y baja. Si tú tienes una frecuencia de shooter que al mismo tiempo lo que está haciendo es, la imagen está exponiéndose y la imagen no está exponiéndose. Si la velocidad con que él hace la ráfaga de imágenes coincide con el momento en que tu sensor está tapado, entonces ahí vas a ver el vacío de información. Entonces lo que tienes que hacer es que las frecuencias tienen que estar a tal punto que donde esté el vacío, donde esté el hueco entre el parpadeo, donde esté ese hueco, sea el momento en que tu sensor está tapado. Ahí no vas a ver el vacío, pues. Entonces tienes que hacer que coincida esto de manera tal que cuando este deja un vacío, tú estás justo tapada. Entonces tiene que ser como, sí, así, o sea, desincronizado. Este deja un vacío, tú este momento está tapado. Lo llenó, ya tú lo abres. Lo dejó vacío, tú cierras. Lo llenó, lo abres, y así está. Depende de cada lámpara, de la fabricación de cada lámpara, depende su frecuencia. Entonces agarra el shooter, haz prueba. Si no lo puedes desaparecer de todo, al menos lo vas a disminuir. No exageres con el shooter porque el shooter te va a modificar el movimiento. Pero al menos aléjate o acércate un poco del que estás usando como estándar. Acércate o aléjate a ver si hace que la raya disminuya. Puede ser que haya otras formas. Quizás... no sé si utilizando difusores puedas ayudar con eso, pero yo creo que no. Es un tema de frecuencia, o sea, solo lo vas a resolver con el shooter. Ese es el tema con las LEDs no profesionales.
lo más que puedas con el punto y en postproducción. Sí, quizás en post puedas hacer otra cosa, quitarle un poquito menos de presencia, pero es difícil, es difícil. Esa es la trampa de las luces LED, que pueden darte eso y puede ser, hay veces que casi ni se nota, pero hay veces que es cabilla, o sea que tú ves como una mancha de sombra que está así todo el tiempo, y es horrible, daña toda la imagen. Pero busca, seguramente con una frecuencia que no te altere demasiado el movimiento, la desapareces o la disminuyes considerablemente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta. ¿Ah? Ah, sí, sí, claro. Ustedes se pueden ir donde quieran. Chao. Me pasó una vez que me estaba dando un daño muy cerrado.